y la información. Escuchaban ustedes algunos titulares de los medios de comunicación nacionales, de portales digitales, y sobre la pandemia de coronavirus, que es la principal preocupación ahora mismo, yo les diría que en el mundo entero. De eso no escapa Venezuela. Bueno, conocimos que Nicolás Maduro se reunió con directores de la OMS y la OPS para la entrega de vacunas. Después de meses de, bueno, esta petición general para que permitan el ingreso de Venezuela, o faciliten, mejor dicho, el ingreso de Venezuela al mecanismo COVAX, se nos dijo absolutamente de todo. Se habló del impacto de las sanciones, de la falta de recursos y, bueno, oh sorpresa, el fin de semana, consiguieron el dinero y ahora sostienen reunión con los directivos de estos organismos. Delcy Rodríguez, dice el Nacional, vicepresidenta chavista o del régimen de Nicolás Maduro, anunció el sábado que el régimen depositó $64 millones para cubrir 50% de las vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX. Por cierto, una decisión que celebró la Academia Nacional de Medicina el día de ayer. Continúa la pandemia. Ayer se reportaban, al menos oficialmente, 925 nuevos casos en nuestro país y 17 fallecidos. En tanto, eso ocurría en Venezuela. Bueno, funcionarios de la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitaban Colombia y sostuvieron reunión no solo con las autoridades de ese país para hablar acerca de lo que está ocurriendo en la región, lo que está ocurriendo en Venezuela y evidentemente para estrechar lazos con Colombia, sino para también intercambiar información y estrategias con relación a lo que está ocurriendo en Venezuela y la migración, sobre todo con la migración. Tuvieron un encuentro también con Julio Borges y Tomás Guanipa, según lo reflejaron las redes sociales. Habrá que ver en qué termina esta iniciativa del gobierno norteamericano. Tenemos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Creo haber escuchado que se trata del diputado y médico José Trujillo, dirigente de Acción Democrática por Aragua. Si es así, diputado, gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias, María Alejandra. De verdad que para mí es un placer siempre estar pendiente de tu programa y sé que siempre hace lo posible por invitarme, sobre todo cuando son temas tan neurálgicos como es el caso, y lo acabas de decir tú muy bien, de la pandemia, que tiene aterrorizada no solo a Venezuela, sino a toda la humanidad. Diputado, ¿qué detalles puede compartir con nosotros acerca de estos avances para que Venezuela finalmente ingrese al Fondo Global COVAX y pueda acceder a las vacunas contra el COVID-19 a través de este mecanismo? Lo escuchamos. Bueno, primero que nada, ya creo que la Iglesia Católica hizo un desmentido que hizo el régimen en este sentido. Pero más allá de eso, y lo digo con mucha responsabilidad, no quisiera entrar en esos detalles porque el entrar en el sistema COVAX demostró que Venezuela no estaba bloqueada y que era mentira lo que decía el régimen, que estaba bloqueada y por eso no podía comprar la vacuna. Y esa mentira ha costado muchas vidas. Parece una cosa tonta, pero esa mentira costó muchas vidas porque todo se debe a la presión que ejerció el gobierno interino a través de unos recursos que estaban en los FAP, pues. Y eso hizo que quedaran al descubierto y desnudo ante el mundo, y muy particularmente al sistema COVAX, que es un sistema que se encarga específicamente de preparar la mayor cantidad de vacunas para todos los países del mundo y que está integrado por la Organización Mundial de la Salud, la OPS, UNICEF. Además de UNICEF está la Fundación para las Vacunas y para las Epidemiologías Internacionales, y que el fin de esta ECOVAC es únicamente tratar de vacunar por lo menos un 20% de la humanidad. ¿Y cómo lo hace? A través de un pool de vacunas, ¿verdad? Lo hace a través de un pool de vacunas que los va llevando a los países, y que este ECOVAC trata en lo posible de no tener unos criterios prioritarios, no importa que el país sea pequeño o que sea pobre, sino lo importante es tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas en los países.
nosotros en Venezuela, y tenemos que decirlo, estamos ante una segunda ola, y aclaro esto, esta segunda ola todavía no la vemos con intenciones de parar, porque hay que recordar que la primera ola que empezó en septiembre, de agosto a septiembre del 2020, se pudo canalizar porque previamente había habido una cuarentena. Pero desde diciembre, enero y después de carnavales se relajó mucho el distanciamiento social, el uso del tapaboca y el lavado de manos y la asepsia y antisepsia, que trajo como consecuencia que esta onda se expandiera de manera muy grosera y muy particularmente, lo hemos visto a los primer trimestre del año, la gran cantidad de PCR que se han hecho y que por lo general han salido positivos. Y ya no es como en la primera ola que decían, bueno, ahí hay casos de COVID. Esta vez, y tú lo puedes decir, María Alejandra y cualquier amigo que me escucha, que estas grandes, por lo que llamamos en epidemiología la anormalidad evidente, que todos conocemos a alguien que ya tenemos al lado con COVID o nos han fallecido, porque es muy evidente, ¿ok? Independientemente de que mucha gente está hablando de la P1, que es el modo brasileño o la cepa brasileña, que por cierto muy poco se sabe de ella y que no es precisamente la causante de este aumento de la incidencia del COVID-19 en Venezuela. Simple y llanamente relajamiento que hemos tenido y que definitivamente el 7x4 y el 7x14 no han dado los resultados adecuados, máxime cuando ahorita en estos momentos tenemos que dar las gracias a Dios, y hay que decirlo, de que el COA, independientemente que el Estado debía unos recursos, nos permitió entrar gracias a la insistencia de la Iglesia Católica, lo hago reiterativo, la asistencia de la Iglesia Católica, la asistencia del gobierno interino y de la sociedad civil y de un grupo de ONG que han estado importantemente actuando sobre esto en lo que llamamos nosotros la mesa técnica. También ha estado la OPS, la Organización Mundial de la Salud, para incentivar que de una vez por todas ingresen al país las vacunas para poder paliar la crisis de esta pandemia. Y aclaro algo. Diputado, perdón adelante, continúe. Perdón que lo interrumpí. Mira, y aclaro algo. La vacuna sola no va a ser la panacea. Y eso es bueno que la gente lo sepa. Hay que persistir en las medidas. Esta semana el gobierno la dio flexible. Anoche la dieron flexible, como eso así como que hasta las 6 de la tarde. Como queriéndonos decir que de 6 de la mañana a 6 de la tarde el virus no va a circular. Que va a empezar a circular a partir de las 6 de la tarde. Estas son las cosas absurdas, que son marchas y contramarchas que confunden a la población. A la población hay que decirle la verdad. Y hay que decirle, el sistema público y privado de salud está colapsado. Como antes nunca, el porcentaje de unidades de terapia cada vez se encuentra en su más alto tope de incidencia. Diputado, perdón que lo interrumpa, ahora sí. Quería preguntarle, porque no nos quedó claro si es un hecho que Venezuela con este pago ingresa al COVAX, y la pregunta adicional que le haría es, ¿en qué situación está la mesa técnica instalada con representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015, del gobierno interino de Juan Guaidó y el régimen de Nicolás Maduro, con la participación de OPS? ¿Lo escuchamos? Bueno, en ese sentido tenemos que decir que sí, efectivamente la mesa técnica está trabajando, pero muchas veces el gobierno impone criterios y criterios, inclusive ellos han hablado de un plan de vacunación, pero dan todo por hecho y por concluido, sin esperar ninguna discusión. Sin embargo, se ha sido paciente en eso, porque la mesa técnica sí está trabajando, a pesar de que el régimen intenta torpedearla. Ahora, ¿ingresamos al sistema COVAX? Sí, ingresamos al sistema COVAX. Hoy lo podemos decir, y es una gran satisfacción para todo el pueblo que podemos tener la posibilidad cierta de vacunas para a finales de mayo, principios del mes de junio. De acuerdo. Con relación a los recursos que iba a disponer el gobierno interino, ¿qué puede compartir con nosotros también para facilitar el ingreso de Venezuela al COVAX? Lo escuchamos. Bueno, ciertamente todo el mundo sabe
que desde que nosotros llegamos y a finales del 19 y mediados del 20, se hicieron una ley para bloquear recursos provenientes de la corrupción. Estos recursos los maneja directamente la OFAC, que es la Oficina Central del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y a petición de la Asamblea Nacional, ¿verdad?, que en el mes de agosto, la fracción de Acción Democrática, en voz del doctor Juan Carlos Velasco, solicitó a la presidencia que se guardaran unos recursos para, cuando llegara el 2021, tener suficientes recursos para tratar de comprar vacunas. Pues efectivamente todo eso se hizo y fue el 19 de marzo de este año cuando ya oficialmente el gobierno interino pasó las órdenes de pago a través de un sistema que se maneja con la OFAC y que esto dura aproximadamente entre 4 a 6 semanas. Ya se hizo la firma y ya está en la tramitación esos recursos que van a ingresar, claro, van a ingresar directamente a Naciones Unidas y específicamente al COVAP, independientemente que Venezuela tenía más de 10 años que no paga el fondo rotatorio y que debía unos recursos, era por eso que estábamos fuera del COVAP. Pero a raíz de esta crisis que está viviendo, esta crisis humanitaria compleja que vive el país, se tuvo la suerte, porque hay que decirlo que hasta suerte hemos tenido en esto los venezolanos, que la Organización Mundial de la Salud hizo caso omiso a las deudas y nos ha permitido a través de esta mesa técnica ingresar, y con esos recursos que va a bajar los FAD van a empezar a ingresar una cantidad importante de vacunas. Sin embargo, yo no puedo dejar por alto decir que el año pasado las personas del régimen hablaron que iban a traer 10 millones de dosis, primera y segunda dosis de vacuna de la Sputnik número 5 para empezar a vacunar. Esto también a nosotros nos llena también y no nos podemos, ¿cómo decirle?, poner en contra de eso, no, todo lo contrario, nosotros estamos con eso, es importante. El problema es que nosotros no hemos visto ninguna acción por parte del gobierno para buscar esa cantidad importante de vacunas. Que si bien es cierto, si ellos con lo que nosotros conseguimos, que son 12 millones de vacunas, ellos consiguen esos 10, estamos hablando de 22 millones. Eso daría una cobertura importante en todo el territorio nacional. Ahora, diputado, se nos había dicho que uno de los requisitos fundamentales para acceder al COVAX era tener un plan de vacunación. En el caso de Venezuela, ese plan se conoce porque lo que hemos visto hasta el momento es la inmunización del círculo más cercano a Nicolás Maduro y ciertamente algunos representantes del sector salud. ¿Qué puede decirnos? Bueno, específicamente un plan de vacunación, el gobierno tiene que presentarle al COVAP. Y digo el régimen tiene que presentárselo porque nosotros estamos conscientes que nosotros conseguimos los recursos, pero quien va a manejar la vacuna es el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y tenemos que tener claro que tiene que tener un plan de vacunación. Por cierto, plan de vacunación que no ha respetado los criterios de prioridad, porque efectivamente los criterios de prioridad decían que primero tenía que ser vacunado la gente del sector salud, después las personas de la tercera edad, después las personas que tuvieran patología agregada, ¿verdad? Y posteriormente, así sucesivamente, la del resto de la cadena. Pues aquí no ha ocurrido, en ese plan de vacunación no ha ocurrido. María Alejandra, date cuenta que primero se vacunó el círculo del gobierno, los políticos, los gobernadores con su tren ejecutivo, los alcaldes con su tren ejecutivo, y lo último que han hecho es vacunar a un porcentaje muy pequeño del sistema de salud. Deja aclararte que en el sistema de salud se ha vacunado aproximadamente, según algunas ONG y organismos gremiales, como unas 90,000 vacunas, cuando realmente necesitamos vacunar en el sector salud a unas 650,000 personas. Entonces es ínfimo lo que se ha hecho y que por supuesto la gente de la tercera edad, que la más afectada por supuesto no tiene. Y estos criterios de prioridad que el gobierno se lo ha pasado por encima es una de las cosas que a nosotros nos preocupa. Y por eso en la mesa técnica la Iglesia ha sido muy contundente en este sentido, de que se manejen los criterios. Y ese es el miedo que hemos tenido desde el gobierno interino, que se vuelva a utilizar la vacuna como un mecanismo de control social. Hay una cosa importante e interesante que la gente tiene que saber. En este plan de vacunación que se implementa, yo quiero que la gente entienda que todos tenemos que colaborar.
Porque quiero decirles algo, el gobierno solo no va a poder. Y se lo voy a explicar. Dense en cuenta ustedes que para vacunar un promedio, que lo hacemos normalmente todos los años, el esquema de inmunización en el área pediátrica, que se calcula vacunamos 4 millones de niños al año. Eso lo hacemos en un año. Ahorita tenemos que vacunar aproximadamente 20 millones de venezolanos, pero en 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que este plan de vacunación que implementó el gobierno no es adecuado. ¿Y por qué lo decimos? Porque aquí tiene que participar todo el mundo. Ojo, aclaro, además del gobierno, que es el responsable de la vacunación, tendría que también participar la iglesia, las ONG, los organismos empresariales. Date cuenta tú que Fede Cámara le hizo una propuesta al gobierno de también traer unas vacunas y que ellos se las canalizaban, le ponían a su gente y daban un 10%. Eso se calcula más o menos que eran aproximadamente entre 6 a 8 millones de vacunas. Con lo que eso se traduce en que si todo eso se pudiera hacer, nosotros tuviéramos que ponernos todos, inclusive la sociedad civil y los organismos de seguridad del Estado, a tener que intentar producir esta vacunación masiva para que en 6 meses logremos vacunar por lo menos al 70% de la población, que eso nos garantizaría en lo particular que el resto que no se haya podido vacunar, lo agarre la inmunidad del rebaño. Diputado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Le dejo 2 inquietudes. Le ruego que permanezca con nosotros unos minutos más. Una tiene que ver con esto de imponer como requisito el carné de la patria para acceder a las vacunas en nuestro país, lo cual ha generado, como es natural, toda clase de reacciones. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quisiera saber qué información maneja sobre lo que ha ocurrido en el Hospital Domingo Luciani, la información que ha trascendido la denuncia francamente grave por falta de oxígeno. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país y el ingreso de Venezuela al COVAX. El diputado José Trujillo nos dice que es un hecho. Finalmente, tendríamos acceso a este fondo global creado por la OPS y por el sector privado, que por cierto no va a cubrir o no cubriría en ninguno de los casos la totalidad de los requerimientos en nuestro país, en ninguna parte del mundo. Un porcentaje sí muy importante de vacunas a un precio inferior al que se consigue en el mercado. Esa es una de las ventajas, entre otras cosas, de este fondo global. Y yo dejaba un par de inquietudes al diputado José Trujillo, médico, que nos acompaña vía telefónica, sobre el tema de la eliminación que ha anunciado, al menos, el régimen de Nicolás Maduro para acceder a las vacunas, colocando como requisito fundamental o necesario tener el carné de la patria. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, le preguntaba qué información maneja usted, diputado, sobre lo que ha ocurrido, la denuncia que se ha hecho sobre lo que pasó en el Hospital Domingo Luciani. Lo escuchamos. Bueno, en ese sentido, María Alejandra, es importante que la gente sepa
y es bueno decirlo, aunque no me gusta amenazar porque es nada. Una de las razones que el gobierno tuvo que quitarse la careta y decirle a Venezuela y al mundo que era mentira, que los recursos estaban bloqueados y no podía comprar vacuna por eso, ahí le quitamos la careta. Otra de las cosas que tiene que preocuparlo, pues se lo dijo la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, es que no puede utilizar al carnet de la patria como un apartheid para colocar vacunas. Y esto hay que tenerlo muy claro. Tiene que haber mucha equidad en el uso de las vacunas. Todos los venezolanos tenemos derecho a la vacuna. Utilizar el carnet de la patria, eso ya trae como consecuencia lo que nosotros ya hemos venido diciendo. No respetan los criterios de prioridad y el carnet de la patria no puede ser, porque eso pudiera utilizarse contra el régimen y acusarlo de violación de derechos humanos, porque nadie puede estar por encima de otro. De ahí la importancia de que las vacunas son universales y tienen que ser con mucha equidad. No se debe usar a eso. Y nosotros desde aquí, desde la mesa técnica, se le ha orientado en eso. Si ellos persisten en esa idea, claro, no es que nosotros estamos en desacuerdo que vacunen a la gente que está en el carnet de la patria. No, hay que vacunarlos a todos y creemos que nadie puede ser prioridad. Pero el gobierno no puede utilizar esto porque estaría utilizando un mecanismo de control social, que es lo que nosotros intentamos desde el principio, y por eso se hizo el convenio con el régimen, para que evitase lo mayor posible este control. Y si pretenden hacer esto va en la mesa técnica donde están organismos internacionales, que por cierto, esos mismos organismos internacionales son los que han dicho, María Alejandra, que en Venezuela hay una crisis humanitaria compleja. Y volviendo al segundo punto que tú me preguntas, lo del oxígeno, para nadie es un secreto, y tú lo ves en las redes sociales, que la gente buscando manómetros, buscando oxígeno, preguntando dónde le pueden llenar la bomba. Lo que está ocurriendo en nuestros hospitales es propio. Esto nosotros lo habíamos venido vaticinando desde hace un año, que si no se tomaban las medidas preventivas necesarias, iba a ocurrir esta tragedia. Estamos ante una pandemia, óigase bien, que no respeta, óigase, ni sexo, ni edad, ni actividad social, pero además de eso, tenemos una crisis humanitaria compleja, donde tenemos la mayoría de nuestros centros asistenciales desasistidos, sin insumos mínimos necesarios. Y el oxígeno es parte de eso. Evidentemente, si tú revisas esta segunda ola que empezó en diciembre y que ahorita en marzo es que el Estado reconoce que la segunda ola es fuerte, y decimos que es fuerte porque ya casi todas las unidades de terapia intensiva están ocupadas. ¿Y por qué la escasez de oxígeno? Porque la incidencia de la enfermedad ha hecho que una de las principales, la fisiopatología de la enfermedad, es que tienen problemas respiratorios, y mucha gente ha acudido al sector privado comprando bombonas de oxígeno, manómetros y todo, porque saben que en los establecimientos de salud eso no se consigue. Y prueba de eso es lo que ocurrió en el Domingo Luciani. Entonces, nosotros hemos sido muy contundentes en eso. Es que ahorita es una travesía para cualquier ciudadano conseguir una cama en cualquier hospital para el caso de COVID. Y te voy a poner el ejemplo de lo que está ocurriendo en el Hospital Central de Maracay, particularmente. El director del hospital, el subdirector, el señor Benito Aguilera, ha pretendido agarrar a todos los residentes de todos los posgrados y meterlo, óigase bien, meterlo en las unidades de COVID sin los insumos y sin los enseres necesarios para que hagan guardia, porque ya el personal que tenía se le fue porque no le pagaron. Era un personal contratado que el gobierno no pagó. Ahora pretenden utilizar residentes de otras especialidades para tratar COVID. Gente que ni siquiera está preparada, porque los médicos, cuando empezamos a hacer especialidades, nos preparamos para algo. Y esto es grave. Y va a traer consecuencias, no solo, ojo, para los residentes que a lo mejor pueden contaminarse y poner en riesgo su vida, sino también para los pacientes, porque, por ejemplo, usted pone un residente de oftalmología, que puede saber un residente de oftalmología en un caso de COVID, que no es su especialidad. Que puede saber un residente de otras especialidades que no tienen nada que ver con la parte respiratoria ni con medicina interna, que es lo que, y neumonología, que es la que está haciendo más hincapié en esto. Entonces nosotros vemos que continuamente el régimen va improvisando todo. Nosotros decíamos en estos días
que el régimen no tiene capacidad para el plan de vacunas simple y llanamente en la red primaria. Le voy a decir por qué. Muy sencillo. La diáspora que ha tenido Venezuela también la ha tenido el sector salud. Y en muchos establecimientos de salud no hay enfermeras ni personal para vacunar. Y no voy a entrar en detalle en que si los sueldos y la crisis económica nos ha afectado. Porque sí, efectivamente, esta pandemia ha afectado la parte económica a todo el mundo, públicos y privados, y nadie se escapa de ella. Y el sector salud es el que más ha sufrido esto, aunado a la crisis que ya traíamos avanzada en años anteriores. Diputado José Trujillo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, médico, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos durante el programa, que tiene que ver con el avance de la pandemia de COVID-19 y la posible puesta en marcha de un verdadero plan de vacunación en el marco del Fondo Global COVAX. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia en nuestro país, y se suma vía Skype nuestro siguiente invitado, José Manuel Olivares. Es diputado, también es médico, comisionado presidencial para la emergencia en salud y atención sanitaria al migrante. José Manuel, gracias por atendernos tan temprano. Buenos días. ¿Cómo estás, María? Feliz día. Feliz día. Pues mucho interés de conocer los detalles que puedas compartir con nosotros sobre el ingreso de Venezuela al COVAX. Nos decía en el corte anterior el diputado Trujillo que esto es un hecho. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Bueno, primero, siempre es un gusto conectarnos con RCR. Fueron muchos años que estuvimos ahí escuchándonos por el radiecito de la cocina, así que saludo a toda esa audiencia que aún sigue en esa ventana de libertad y personas como tú que siguen haciendo periodismo en esa cadena como RCR. Con el tema de la vacuna, mira, yo siempre he tenido una posición, primero, no hay nada que agradecerle a Nicolás Maduro. O sea, eso es un gran dinero de todos los venezolanos. O sea, eso es un dinero de todos los venezolanos que fueron pagos. La primera pregunta que me viene a la mente es, bueno, si ese dinero siempre estuvo ahí, si siempre estuvo ese dinero, ¿por qué no se compró el año pasado medicamentos para nuestros pacientes con cáncer? ¿Por qué no se ampliaron los 140 ventiladores que tan solo en este momento hay para terapia intensiva? ¿Por qué no se repararon los tomógrafos y equipos de rayos X? Porque en Venezuela el 92% de los equipos de imágenes no funcionan. Yo creo que esto es una demostración de la irresponsabilidad, la indolencia y de que todo que tiene que ver con dinero quieren hacer un negocio. Digo esto porque veíamos el anuncio de Nicolás Maduro haciendo el pago al mecanismo COVAX. Un mecanismo que hemos estado empujando desde hace meses, desde mitad del año pasado.
presión social, organización ciudadana, presión internacional, presión de los gremios, de los sectores, protesta para llegar la vacuna. Yo creo que Venezuela es el único país del mundo que hoy protesta para ser vacunado. El mecanismo COVAX es un mecanismo internacional creado por distintos organismos liderados por la OPS y la OMS que garantiza la vacunación. Ya Venezuela era parte del organismo, ya Venezuela era parte de COVAX por lo que se logró con la Asamblea Nacional. Lo único distinto en este momento es que Nicolás Maduro sacó unos reales que supuestamente no tenía por las sanciones, por el bloqueo y todo su cuento, y pagó la cuota que había que pagar para poder llevar la vacuna a nuestro país. Ahora quedamos en los lapsos de los organismos internacionales, creo que nos toca a todos presionar porque la vacuna esté a más tardar en 1 o 2 meses en nuestro país, a más tardar, que ya es tarde, ya vamos muy tarde comparado con toda la región, y Mariale sigue siendo poco. Sigue siendo muy poco las dosis. Venezuela es un país que es el peor en vacunación en América Latina, y termino con este dato. Son 6.066.000 venezolanos que deben ser la prioridad. Ahí te estoy diciendo, mayores de 55 años, nómina del Ministerio de Salud, nómina del Seguro Social, nómina de Sanidad Militar, nómina del Sistema de Salud de alcaldías y gobernaciones, de un total de 6 millones de venezolanos, con lo que debemos garantizar por lo menos 12 millones de dosis para inmunizar a quienes nos protegen, que es el personal de salud, y a la población vulnerable, que son nuestros padres y nuestros abuelos. Ahora, José Manuel, tú decías, es muy probable que las primeras dosis en el marco del mecanismo COVAX lleguen en 1 mes o 2 a Venezuela. Recientemente el régimen de Nicolás Maduro pues expresó sus objeciones al biológico de AstraZeneca. ¿Qué puedes compartir con nosotros al respecto? Porque entendemos que esa declaración significó, o podría significar, mejor dicho, un retraso en el ingreso de vacunas a través del COVAX a Venezuela. ¿Qué puedes decir? Nos te escuchamos. Sin duda que significa un retraso. Cuando tú te niegas a recibir una vacuna, significa un retraso porque, bueno, tú tienes que esperar que haya otra disponible. En este caso particular, el monto que pagó la República, que pagó Venezuela al mecanismo PS, es mucho mayor del que estaba acordado porque te da el derecho a elegir la vacuna. Esta es la verdad, este es el hecho que ocurrió, este es el hecho que debemos reconocer. O sea, Nicolás Maduro lo que hizo fue pagar más dinero, lo que significa tener menos vacunas simplemente para poder elegir qué vacuna vas a poner o qué vacuna, o elegir tú la vacuna que quieras poner. Esto debe significar sin duda una elección de la vacuna rusa o de la vacuna china que está en el portafolio de la OMS. Insisto, no hagamos un debate de vacunas buenas o malas. No hay vacunas buenas o malas. Las vacunas que cumplan con los estándares internacionales, que tengan su estudio fase 1, fase 2 y fase 3, que aprueben la seguridad, que den inmunicidad, que protejan y que no pongan en riesgo la vida, es buena. No importa si es china, rusa, cubana, americana, francesa, eso no es importante. En este caso particular, es mucho más fácil que te caiga un rayo a que tengas las complicaciones de la vacuna AstraZeneca. Veamos la comparación estadística. O sea, ¿cuántas personas conoce usted que me veo, que me escuche, que se haya muerto porque le cae un rayo? Bueno, es la misma posibilidad de que usted tenga una complicación por ponerse la vacuna de AstraZeneca. Hace minutos acá salió un informe de la CDC que considera o pide parar la vacunación Johnson & Johnson, que es una de las vacunas americanas que es una sola dosis, por problemas también posibles de coagulación. Es lo correcto, es parar, es revisar, y cuando tengas el número estadístico de que es segura, debes seguir vacunando. Esto es normal. Estamos hablando de unas vacunas que se hicieron en tiempo récord. Los procesos de vacunación en la historia son de 20 años, 10 años de estudio. Ahorita la tecnología, la pandemia y que todo el mundo se abocó a esto, hizo que tuviésemos una vacuna en un tiempo récord. En menos de un año se desarrollaron más de 20 vacunas, hay 6 en el portafolio de la OMS aprobadas y seguras. Lo que quiere decir que esto es un debate que sigue y va a seguir. Este es un debate que todavía está en la academia, que todavía está en la medicina. Lo que no debe llevarse es al escenario político, como lo vimos con Nicolás Maduro utilizando esto para un tema político con Europa, con el Reino Unido, o para intentar alejar a la gente de la vacunación, cuando hoy es una necesidad. Mariela, termino diciéndote, prometió 10 millones de dosis en noviembre. 10 millones de vacunas Sputnik rusa la prometió en noviembre. Tan solo han llegado 250.000 rusas y 500.000 chinas. E insisto, ahí sacó unos reales que tenía guardado, que lo pudo haber usado el año pasado y tener la vacunación en nuestro país y no estar hoy lamentando como tantos hogares de Venezuela que tienen miedo y que perdieron a un familiar, a un padre, a un hermano, o que perdimos a un médico, una enfermera, un camillero, un farmacéutico, como son los 468 miembros del personal de salud que no están ya con nosotros. Ahora, José Manuel, comentábamos con el diputado José Trujillo las declaraciones de Nicolás Maduro advirtiendo que iba a utilizar
o iba a pedir como requisito para acceder a la vacuna, o insinuó al menos esa posibilidad, el carnet de la patria, lo cual generó inmediatamente toda clase de reacciones. ¿Qué información puedes compartir con nosotros sobre este tema? Tenemos años, Mariale, denunciando este tema, desde que pusieron el carnet de la patria como requisitos para acceder a algunos medicamentos, como requisitos para acceder a las farmacias sociales. Ha sido una lucha que hemos dado en nuestros hospitales, un objetivo de la dictadura, que ese mecanismo de control social llamado carnet de la patria humille cada vez más a los venezolanos. Usted quiere dinero, sáquese el carnet de la patria. Usted quiere gasolina, saque el carnet de la patria. Usted quiere atención, salud, medicamentos para el cáncer, medicamentos para su hijo para la fiebre, medicamentos para su mamá para la atención, saque el carnet de la patria. Un mecanismo perverso, porque el carnet de la patria no es el documento de identidad de los venezolanos, es nuestra cédula de identidad, no el carnet de la patria. Y lo más lamentable es que ya lo están haciendo. Hace algunos días veíamos como en el Consejo Municipal de Baruta se hizo una jornada para 500 venezolanos con el carnet de la patria. Si usted no le había llegado el mensaje del carnet, por el carnet de la patria, no podía acceder a la vacunación que se hizo hace 3 días, cuando paralelamente veíamos cómo cancelaban la vacunación del personal de salud en el Hospital Vargas de Caracas. Es así como quieren hacer esto. Es por eso que nosotros hemos dicho que debe haber un plan de vacunación. Debe existir, como existe en todo el mundo, un cronograma y un plan de vacunación con requisitos, con mecanismos de inclusión, de exclusión. Si usted tiene tal edad, si usted tiene 30 años, pero tiene una enfermedad que puede agravar su vida, usted se puede vacunar. Si usted es mayor de 55 años, usted tiene derecho a vacunarse sin importar su profesión, su crédito, su filiación política. Si usted trabaja en un hospital, si usted trabaja en un centro asistencial de salud, debe vacunarse. Eso es un programa de vacunación. Lamentablemente es la única exigencia, es la única presión que seguimos haciendo desde la Asamblea Nacional para no ver cosas como esta, no ver que se vacunaron los compadres, los enchufados, los amigos, los del entorno, sino que se vacune realmente, insisto, los 6 millones de venezolanos que deben ser prioridad para luego avanzar a los otros millones que son docentes, educadores, miembros de los organismos de seguridad, y así lograr una cobertura o una homogeneidad por rebaño, que es lo que busca todo el mundo y que es lo que está dando resultados para bajar la tasa de contagio y, más importante, para bajar la tasa de mortalidad. ¿Qué va a pasar, José Manuel, con el dinero que aportaría el gobierno interino también para el COVAX? Le trasladamos la misma inquietud al diputado José Trujillo. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Sigue habiendo una necesidad de la construcción de la cadena de frío. Primero, Venezuela está en el mecanismo COVAX gracias al acuerdo logrado por la Asamblea Nacional. Pero aquí no es importante, Mariale, si fue por ti, fue por mí, yo lo hice, tú lo hiciste. Es una discusión tonta, es una discusión de egos, de tontería. Y lo importante es que llegue la vacuna a tus padres, a mis padres, al padre, al madre, y de quien nos escucha. Venezuela está en el mecanismo COVAX por el acuerdo con la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro lo que hizo fue pagar, luego de que sacó esos reales que todavía nadie sabe dónde los tenían y qué negocios estaban haciendo con eso. La primera fase del mecanismo es reconstruir y construir la cadena de frío. En Venezuela está totalmente destruida lo que son las cavas, refrigeradores, capacidad de transporte para la vacunación. Entonces, esto sigue avanzando, esto es parte del dinero de todos los venezolanos que están bajo el resguardo del Tesoro norteamericano, que la Asamblea Nacional aprobó que se transfiriera directamente de la Reserva Federal Norteamericana a UNICEF y OPS para comprar, reparar y adecuar la cadena de frío en Venezuela, porque usted le ponga una vacuna de verdad. Porque si no, lo que vamos a hacer es estar pinchándole los brazos a los venezolanos sin que sea una vacuna de verdad, porque se dañó, porque no había cadena de frío, porque se fue la luz, porque el refrigerador no congela a -70, sino a -4. Entonces, previendo esto, de que hay que hacer las cosas bien, ese fue el paso 1 que se adoptó desde la Asamblea Nacional. Eso sigue avanzando, eso sigue en pie, eso va a ser una realidad. Pero insisto, aquí yo creo que lo más tonto que podemos hacer es caer en una carrera de egos, de que yo hice esto, tú hiciste esto, esa plata es tuya, esa plata es mía. Esa plata es de todos los venezolanos, esa plata es producto de la riqueza que se encuentra debajo del suelo de todos los venezolanos. Y aquí lo importante, o por lo menos en mi visión muy personal, es llevar la vacuna, vacunar, quitar la angustia, el miedo, el terror que hoy se vive en todos los hogares de nuestro país, porque te dé COVID, porque a tu mamá te dé COVID, o peor aún, del que no tiene plata se muere, Mariale, porque el que no tiene para pagar los $25 de la bombona de oxígeno diario, los $100 de la prueba PCR, los $150 de la tomografía, los $50-60 de la consulta del médico, los $200 de una ampolla de Remdesivir, el que no tiene la plata para eso, bueno, simplemente ve cómo su familiar se muere acostado en la sala, acostado en un cuarto, y es ahí la razón que nos debe motivar a seguir luchando, a seguir empujando, a hacer realidad la vacunación, ya que podamos, como muchos países del mundo, controlar esta pandemia y, bueno, y echar para adelante como venezolanos, reactivar nuestra economía y nuestra fuerza laboral. José Manuel, tenemos que hacer una brevísima pausa para la publicidad, pero al regreso quisiera conocer los detalles que puedas compartir con nosotros sobre la información que manejas
te seguimos durante tus intervenciones en la Asamblea Nacional en torno al número de casos y el número de víctimas mortales en el marco de la pandemia de coronavirus, el manejo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro con esta información o con las cifras. Te ruego permanezca unos minutos más, al regreso te doy la palabra para contestar, ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, perdón, palabras más, palabras menos. Nos acompaña el diputado José Manuel Olivares. Y yo dejo una inquietud, José Manuel, porque te hemos seguido durante tus intervenciones en la Asamblea Nacional, en las sesiones virtuales del Parlamento, y tú sueles hacer referencia al manejo de las cifras reales de la pandemia en nuestro país. ¿Qué información puedes compartir al día de hoy con nosotros? Te escuchamos. Sí, María, bueno, te pido disculpas porque nos agarró el amanecer aquí hablando en vivo, pero no es secreto para nadie que Maduro miente desde el inicio de la pandemia, que Maduro es incapaz de proteger a nadie. Eso creo que ya es un tema asimilado por todos los venezolanos. Ahorita, el que te diga, y no sé si algún otro colega lo ha hecho, el número de casos en Venezuela es miente, porque es técnicamente, epidemiológicamente imposible saber el número real de contagios en Venezuela. Eso tiene unas explicaciones. La primera explicación, gracias al Parlamento Nacional, gracias a la Asamblea Nacional, en el acuerdo que se hizo con OPS, se logró la adquisición de 28 equipos para procesar pruebas de antígenos. Estos 28 equipos, que unos fueron comprados y otros fueron donados por Corea del Norte, son equipos que te dan una capacidad instalada de 8.400 pruebas diarias. Es decir, en el país hoy se pueden hacer 8.400 pruebas diarias de COVID. La decisión que tomó el régimen de Nicolás Maduro fue hacer de 300 a 500 pruebas diarias para mantener ese planeamiento artificial de la curva de decir, hoy hubo 740 casos, hoy hubo 220 casos. Y es verdad, si tú haces 500 pruebas, tienes 150 o 200 casos positivos. Si haces 8.400 pruebas, vas a tener el número real de casos positivos, porque lo que estás haciendo es tomar una muestra muy pequeña de tu tasa de contagio. Entonces, ahí hay una primera razón de la cual la cifra no es real. La segunda razón, si tú verificas estadísticamente el número de reportes hospitalarios de enfermedad respiratoria en el primer trimestre del año, estamos hablando de más de 300.000 casos. Esto es mucho más de lo habitual. Esto es mucho más de la morbilidad esperada por patología respiratoria. Y en medio de una pandemia, cualquier enfermedad respiratoria debe ser considerada COVID hasta que se demuestre lo contrario. No estoy diciendo con esto que son 300.000 casos, por ejemplo, unos 300.000 casos sospechosos que si aplicamos un estudio estadístico puede tener un número aproximado del número real de casos. Y la tercera, y la realidad más dura y más dolorosa, son nuestros grupos del WhatsApp, son nuestros grupos, las historias en las redes sociales, la cantidad de venezolanos donde vemos que falleció algún familiar, que falleció algún vecino, la cantidad de GoFundMe pidiendo dinero para costear el tratamiento, son las otras pruebas, no del mundo científico, pero sí de la vida real, que te demuestran la angustia, el miedo, el sufrimiento que hoy está en cada hogar de Venezuela, porque no ves la vacuna, porque sabes que el hospital está colapsado, porque no tienes la plata para tratarte en tu casa, y dices, bueno, ¿qué va a hacer de mi vida si llega el bendito COVID a mi casa? Porque no me puedo quedar más que encerrado, porque tengo que ir a hacer el mercado, tengo que ir a buscarme la vida, la plata. Entonces es una situación
muy dura que vive el mundo, pero particularmente complicada la que viven los venezolanos, y sin duda alguna, Mariale, que esto ha sido dirigido, confeccionado por la arrogancia, la soberbia, la improvisación que ha manejado desde el día cero Nicolás Maduro. Yo te recuerdo algunos antecedentes: poner un reggaetonero, jefe de la salud de los venezolanos en Caracas, ofrecer la ozonoterapia vía rectal, la equinoterapia, las goticas de malojillo, las goticas milagrosas, es decir, tomarse esto como algo folclórico y no como lo que realmente es, que es una enfermedad que cambió el mundo, que cambió nuestras vidas, que cuesta vida y que para controlarlo hay que hacer pruebas. Maduro no las está haciendo. Vacunar, Venezuela no está vacunando. Y darle confianza, seguridad a la población, ampliando tu capacidad hospitalaria. En nuestro país solamente hay 160 camas de terapia intensiva y 140 ventiladores para atender pacientes con COVID. Lo que quiere decir que todo lo que el mundo está haciendo que funciona, Nicolás Maduro decidió no hacerlo para irse por la vía del chiste, del negocio y del dolor y el sufrimiento para los venezolanos. Ahora, lo que sí es cierto, José Manuel, es que hay un dato duro y tiene que ver con el número de trabajadores del sector salud, incluyendo los médicos que han fallecido producto del COVID. ¿Qué puedes compartir con nosotros? 468 hasta el último monitoreo de ayer en la noche. 468 viene a representar la mayor tasa de letalidad en personal de salud de América Latina. ¿Qué quiere decir esto? El país de toda América Latina donde más han muerto miembros de personal de salud es Venezuela. ¿Explicación? Sí, sí tiene una explicación. 68% de nuestros hospitales sin agua, la medida básica para detener el COVID, lavarte las manos, no tienes agua en los hospitales, la falta de dotación de material de protección, mascarilla, face shield y todos los materiales básicos para protegerte en un hospital. Nuestros médicos, enfermeras deben usar una mascarilla todo el día o cambiársela con suerte 2 veces al día cuando esto es un material desechable. No se han vacunado personal de salud. Venezuela es de los pocos países que aún no termina de vacunar al personal de salud. Y cuando digo personal de salud, me refiero a enfermeras, médicos, bioanalistas, farmacéuticas, camilleros, técnicos, todos los que hacemos vida en un hospital, incluyendo el personal administrativo de historias médicas. Cuando tú conjugas nuestros hospitales sin atención, nuestros hospitales sin protección, tienes esta cifra porque el personal de salud sigue ahí salvando vidas con un sueldo miserable, pero sigue ahí con ese compromiso y vocación del médico venezolano. Y hoy son 468 miembros del equipo de salud de nuestro país que ya no están, e insisto, ante la indolencia, ante el desprecio de Nicolás Maduro, que sí vacunó ya el 98% de la fulana o supuesta misión médica cubana que está en nuestro país. Entonces, aquí vemos una vez más el desprecio hacia lo hecho en Venezuela, hacia lo nuestro, hacia el esfuerzo del venezolano que fue a una universidad, que se graduó de médico, de enfermera, y el amor, o para no usar otra palabra, esta supuesta misión médica cubana, que insisto, yo no tengo problema que vacunemos a cubanos, rusos, chinos, no, pero hay que establecer un plan con la metodología que permita garantizar vida y que permita mantener la atención a los venezolanos que van a los centros de salud. Quisiera, antes de despedir, José Manuel, tu opinión sobre el tema de la vacuna cubana. Ahora que lo sacas a colación, las academias han expresado, sobre todo la de medicina, sus observaciones. Le han pedido a rectificar al régimen de Nicolás Maduro, tomando en consideración que se trata de un candidato a vacuna. De lo que estamos hablando, ¿qué puedes decirnos? Esta vacuna no está aprobada en el portafolio de la OMS ni de la OPS. Esta vacuna no ha sido aplicada en ninguna otra parte del mundo. Esta vacuna ni siquiera se está aplicando en Cuba. Esta vacuna no tiene los estudios académicos y científicos que demuestren que pueden ser utilizadas en poblaciones masivas sin alteraciones respiratorias, sin alteraciones hematológicas, sin poner en riesgo la vida de quien se la aplique. Y fíjate que no te he nombrado su origen. Estoy dando 5 características académicas que permiten a cualquier médico o cualquier persona decir esto es bueno o esto es malo. Sería una irresponsabilidad comenzar a producir una vacuna que no está aprobada, mucho mayor, habría que utilizar otra palabra, sería experimentar con los venezolanos, empezar a aplicar una vacuna que no tiene todavía avales internacionales, que no ha publicado sus estudios fase 2 y fase 3. Los estudios fase 1 primero se hace estudio en animales, luego se hace estudio en poblaciones muy pequeñas y controladas, luego la fase 2 es en poblaciones controladas un poco más grandes, y los estudios fase 3, luego cuando tú haces estudios en una población ya mucho más grande, sin elegir, sin saber a quién se la estás poniendo, sino simplemente ver en una población grande si tienes riesgo o no. Vacunas con estudio, y sí, como hablábamos hace un minuto, incluso como la Johnson & Johnson y la AstraZeneca, hoy han permitido, han obligado a hacer revisiones en la vacuna.
Imaginémonos entonces que arranquemos esta vacuna en Venezuela, donde nadie va a revisar, donde nadie va a controlar, a que hagamos un experimento con los venezolanos a ver si sirve o no sirve la vacuna rusa. Es una decisión desafortunada, una decisión fuera de los estándares académicos, una decisión que corresponde simplemente a la política, a decir este es mi aliado, este es mi pana, este es mi amigo, y sin duda alguna algún probable negocio, porque Venezuela va a terminar pagando esta fulana vacuna rusa que hoy en el papel, en los estudios, no sirve y no puede ser aplicada a ningún venezolano. José Manuel, gracias por el madrugonazo, te lo comentaba hace algunos minutos, por atendernos, acompañarnos, diputado de la Asamblea Nacional Médico, comisionado presidencial para la emergencia en salud y atención sanitaria al migrante, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, compartiendo información valiosa sobre el posible plan de vacunación, el marco del COVAX. Por cierto, destacar lo que decía José Manuel hace algunos minutos al inicio de la entrevista, y es que la administración de los Estados Unidos para alimentos y medicamentos, además del Centro de Control de Enfermedades, acaban de recomendar hacer una pausa con el uso de la vacuna Johnson & Johnson contra el COVID-19 por precaución, luego de informes de 6 casos en los Estados Unidos de un tipo raro y grave de coágulo de sangre después de recibir la inyección. Pero efectivamente, como ha dicho José Manuel, simplemente como ocurrió en su momento con AstraZeneca, es una decisión por precaución, en tanto se evalúa el alcance de estos casos raros y graves, como ha dicho la Administración de los Estados Unidos. José Manuel, gracias otra vez a ti, a la audiencia. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.